14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. Buenas tardes, estimada audiencia. Encantada de podernos encontrar de nuevo aquí en este espacio, a esta hora de la pausa. Bueno, para dedicarnos un buen rato a esto de en pausa pensar, ¿sí?, sobre estos temas tan importantes como son la relación de la psicología y la ciudadanía tan necesaria en nuestro país. Pero como siempre, quiero empezar agradeciendo a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilix Arcaya en la gerencia de producción, a Carla Sons en la producción de este espacio, a Gregorio González en los controles, a ustedes que nos reciben todos los jueves con tanto gusto para trabajar y revisar estos temas. Y recordarles, como siempre, que nos van a encontrar en todas nuestras plataformas digitales, como rcr750.com, en Instagram y en Twitter como @rcr750. También las redes del programa, en Facebook, Psicología y Ciudadanía, y mis redes personales, en Instagram, marirami.sic, y en Twitter, marirami_sic. Nosotros hoy 12 de agosto, ya hemos transcurrido la primera mitad de este año 2021, complejo, difícil, pero sobre todo nos acercamos también a momentos importantes en el país desde todo punto de vista. Y hay una cosa fundamental que quiero hacer sin paréntesis: las voces más autorizadas, la doctora Puyol, el doctor Castro, nos han pedido e invitado a que sigamos observando las medidas de bioseguridad y bueno, y buscando y procurando la manera de encontrar alguna alternativa con el tema de la vacunación, porque bueno, tenemos esta variante Delta en puerta, de este coronavirus, y bueno, ellos han dicho, vamos a tener pandemia durante un par de años como poco, entonces es importante no desmayar, les insisto, no desmayar. Yo sé que la fatiga pandémica y todas estas cosas nos ayudan a que sintamos cada vez menos confianza y más cansados, pero es importantísimo seguirnos cuidando desde todo punto de vista, nuestra salud física y sobre todo nuestra salud mental. Y por eso, hoy tenemos una invitada de lujo al programa. Una colega que yo admiro y además tiene un trabajo y una trayectoria muy valiosa. Y yo desde hace mucho rato quería que ustedes la pudieran escuchar y conocer, quienes no la conocen ya. Estoy hablando de la doctora Mireya Lozada. Ella es profesora titular, psicóloga de la Universidad Central de Venezuela, profesora titular de esta ilustre universidad, de nuestra universidad, directora del Instituto de Psicología y coordinadora de la maestría en Psicología Social. Actualmente ella dirige la unidad de psicología política de este mismo instituto y es miembro del equipo coordinador de la red de apoyo psicológico de la UCB, de la USB, la Simón Bolívar, la Católica y la Metropolitana. Además, desde el año 2000 ella está en todos estos temas de reconstrucción, reparación y reconstrucción social, a cargo de este proyecto de convivencia democrática, reparación social y comunicación ciudadana en Venezuela. Por esa razón, nuestro programa de hoy tiene como título justamente eso: la Agenda Ciudadana para la Reparación y Reconstrucción en Venezuela. Yo quiero darle la bienvenida, además gustosa y honrada, a Mireya Lozada. Muchísimas gracias, Marisol, bueno, querida colega, y bueno, y a los oyentes que nos escuchan, de verdad, gracias por esta invitación a compartir miradas, apuestas, inquietudes. Estamos para eso. Así es. Mi querida Mireya, cuando pensamos en la oportunidad de esta ocasión, hace poquito
en el marco del tercer Congreso Venezolano de Psicología, Reconstruyendo Cercanías. Esto recién acaba de ocurrir en Caracas, por todas estas vías, ¿no? Organizado por las universidades más reconocidas y prestigiosas del país, junto con la Federación de Psicólogos y nacional y de varios estados. En el marco de ese congreso, que ya hablaremos después de él con más detalle, en un espacio donde estaba con la psicología en ese sentido, desde la perspectiva de los congresos y de esta posibilidad de compartir, como tú dices, miradas y conocimientos, había estado como muy ausente. Y tú tuviste el honor, para mí además importantísimo, de abrir el día jueves con una conversación sobre nuestro país, vivencias y sentires, desafíos de reparación integral y reconstrucción democrática. Fue tu participación. Y nosotros yo quisiera darte la palabra, mi querida Mireya, para que nos cuentes de qué se trata esto. Venezuela enfrenta una crisis multidimensional, una emergencia humanitaria compleja que se entiende como la crisis humanitaria en un país en una región, en una sociedad, en la cual hay una total o considerable ruptura de la autoridad como resultado de un conflicto interno o externo, y que requiere una respuesta internacional que va más allá del mandato o de la capacidad de un solo organismo o de un solo programa como los que lleva adelante las Naciones Unidas en curso. En ese contexto de emergencia humanitaria compleja, y el país además enfrenta una crisis sanitaria muy, muy grave que se agudiza en el contexto de la pandemia de COVID-19. Pero también hay otra serie de problemas que confronta el país: la desinstitucionalización, violación de derechos humanos, una conflictividad política y polarización social de más de 2 décadas, un proceso migratorio que según ACNUR tiene 5,5 millones de venezolanos fuera del país buscando refugio, se han desplazado en otros países, ¿no? Cosa que ha sido ahora más difícil porque la situación de pandemia está afectando a esos países, sobre todo latinoamericanos, donde los venezolanos se han desplazado. Pero además de eso, vivimos un proceso hiperinflacionario que no da tregua y que, bueno, hace mucho más difícil la vida, cotidiana de la gente. El costo de la vida es altísimo y no alcanza los sueldos, que son precarios, para cubrir esa hiperinflación. Ese es el contexto y el cuadro que enfrenta Venezuela, y que tiene, bueno, por supuesto, un impacto en la salud física y psíquica de la población. Y en ese sentido también tenemos que buscar alternativas a toda esa serie de problemas de orden institucional, estructural, problemas coyunturales y problemas más agudos, institucionales, sociales, políticos, económicos, en un contexto, como decíamos, de pandemia. Entonces, por eso hablamos de reparación y reconstrucción democrática, porque la reparación integral incluye varios aspectos, y esos aspectos de reparación integral son los que se han puesto en marcha en países que han vivido crisis políticas, autoritarismos, dictaduras, violencia política, que tiene que ver con un eje que es memoria, justicia, verdad y no repetición. Eso es lo que se ha hecho, es lo que a nivel del sistema interamericano de derechos humanos y de todos los espacios que buscan y defienden el derecho de las víctimas y la justicia, pero también la reconstrucción de ese tejido social que ha sido fracturado por la violencia, por la polarización, que es necesario reconstruir.
Y es necesario la reconstrucción y trabajar en favor de la reconstrucción democrática del país. Por eso llamábamos esa presentación y exponíamos cuáles eran los puntos más importantes de esa acción que tenemos que adelantar y también un poco, bueno, cuáles son los niveles, cuál es el impacto, el sufrimiento social, individual y colectivo que esta situación ha generado en la población venezolana, pero también las esperanzas de cambio y libertad que la población venezolana espera y bueno, y sigue apostando. Ella, en toda esta trayectoria tuya, insisto, larga y muy sólida, desde la red de apoyo psicológico, ¿verdad? Y hasta este momento, incluso pasando por, si tienen la ocasión, mis querida audiencia, de poder ubicar este libro que es de Mireya, publicado por el Centro Gumilla, ya tiene más o menos poco más de un año. Te preguntaría yo, Mireya, fíjate, ¿cuáles son las dificultades que tú sientes que desde allá y en toda esta evolución, no solo es que se mantienen, porque pareciera un poco en el contexto que tú mencionas que se mantienen y se agravan, ¿no? Sobre todo digo ¿cuáles son esas dificultades que tú sientes que han tenido como la mayor, digamos, como la mayor atención y la mayor críticas que Venezuela tiene que resolver? El tejido social, la despolarización social y política, favorecer los espacios de diálogo y negociamiento y reconociéndolo no como adversario político, sino como enemigo. Eso ha hecho mucho daño. Entonces, a nivel ciudadano también necesitamos participar y formar ciudadanos. ¿Y formar ciudadanos en qué sentidos? En áreas, en valores de solidaridad, una serie de elementos que tienen que ver con algunas herencias nuestras de un país rentista que usufructó la riqueza petrolera, como en este tiempo en el que el autoritarismo se ha ido extendiendo, la usó con fines de prebenda populista, de clientelar. En ese sentido, esa formación educativa en valores a la ciudadanía tiene que pasar por allí. Es que la viveza criolla, tenemos que cambiar ese patrón, porque si no vamos a seguir reproduciendo esa forma de comportarnos con los bienes públicos y comunes, incluso a nivel individual, familiar, colectivo. Es una condición de precariedad extrema. Yo creo que el país necesita también superar, no es solanas, vive y no solo los que estamos acá, sino los que están desplazándose por el mundo, en esa diáspora de más de 5 millones de personas, es que enfrentamos mucho miedo, de tristeza. También hay mucha rabia, mucho descontento, mucha indignación, un hartazgo social, porque es ese impacto que recibe el ciudadano cotidiano y subrayar. En medio de ese sufrimiento social y ese hartazgo colectivo, la población venezolana no ha dejado de resistir, de luchar, de afrontar esas condiciones. Por supuesto que llega un momento, incluso la crisis sanitaria, mayor cantidad de niños niños y familias enteras que no tienen acceso a la salud. Entonces, ese cuadro y esas esperanzas de cambio y libertad y esas formas de afrontamiento también están presentes paralelamente a ese sufrimiento y a ese impacto que vive cotidianamente el venezolano. Sí. Mencionas cosas muy valiosas, que el tiempo de radio es breve, pero hay dos cosas que mencionas, mi querida Mireya, que me parecen fundamental destacar. En este movimiento migratorio que nunca imaginamos los venezolanos estar en esta suerte de movimiento por el mundo, ¿no? Nosotros siempre recibimos
personas, nosotros no tuvimos la necesidad de estas cosas. Encontramos hoy por hoy una modalidad muy difícil, y es que sabemos que inclusive en los estados, en el interior del país, hay grupos incluso organizados donde hay conexiones por todas estas tecnologías, WhatsApp, en fin, todas estas cosas, para lograr la migración inclusive con estos otros latinoamericanos que están allá en México, para pasar a la gente a través de estos ríos, a través de todas estas cosas, de las maneras más vulnerables posibles. O sea, es como hay una cosa como de la pérdida inclusive en medio de todo este cuadro que tú describes, el riesgo que corro. Es que no es solamente que puedo estar pasando trabajo aquí, sino que un movimiento de este tipo es absolutamente riesgoso desde todo punto de vista. Y eso se fomenta, eso aparece como una lamentable solución. O, por ejemplo, cosas como vemos, tú mencionabas muy bien, que nosotros, la misma ciudadanía, quizás se ha hecho eco de estos juicios que lamentablemente lo único que hacen es ocupar nuestro timing emocional, disponernos para ver enemigos en vez de ver personas que somos iguales y convivimos en este espacio y que vamos a hacer, sino que sencillamente, entonces, como tú bien lo decías, se polariza la vida, ¿no? O sea, los buenos, los malos, los que tienen, los que no, y mientras ese sea el discurso a lo interno, ciertamente es una gran dificultad, ¿no? Porque tenemos que vencer nuestros propios juicios en ese sentido y trabajar por ello. Entonces, fíjate, con todo esto que tú mencionas, Mireya, y vamos como a seguir profundizando, yo te diría, y por la experiencia que tú tienes, ¿no? Un ciudadano a pie, una persona, ya no solo hablo de las organizaciones con las que has podido intercambiar y que se ha hecho un trabajo que ha permitido cosas como esto, que este material tan valioso que tengo en la mano tuyo, y todo este trabajo que presentabas en el Congreso. Un ciudadano a pie, que nos está escuchando ahorita, una mujer, un hombre, ¿sí? Que nos escucha y se pregunta, bueno, ¿es verdad? Lo que están diciendo la doctora Mireya es cierto, tenemos que hablar de solidaridad, tenemos que buscar soluciones, tenemos que... ¿Qué podríamos, qué escenario, qué mirada le podríamos brindar a este ciudadano de a pie para que de alguna manera se alinee, se haga eco de este pensamiento, de esta mirada que tú estás de alguna manera compartiendo con nosotros? Con respecto a lo que señalabas de la migración venezolana y todos los riesgos que incluso asume para buscar cómo vivir de una forma más digna y sobre todo para garantizarle educación, salud, sobre todo a aquellas familias que tienen niños pequeños o que tienen condiciones de salud que hay que atender y que no es posible hacerlo acá, se arriesgan a lo que sea, pero de eso da cuenta la historia mundial. La historia mundial en todos los países dan cuenta de esos procesos migratorios que se han producido en condiciones de enfrentamiento bélico, de guerras, de conflictos políticos, de catástrofes colectivas, etcétera. Eso es una situación, o en todo caso la migración, también el desplazamiento forzoso en ocasiones se da en esas condiciones de violencia, de precariedad, de hambruna. En ese sentido es que tenemos que primero evaluar de qué forma nosotros contribuimos a que ese contexto de confrontación, de violencia y de hambruna se siga incrementando y no se tomen las medidas que corresponden, y de qué manera nosotros como ciudadanos tenemos que participar en todos los espacios posibles, generar organización social, comunitaria, participación ciudadana que exija a los que llevan las responsabilidades de políticas y que deciden una política pública a favor de la población, que cumplan con ese deber y esa representatividad que se dice asumir cuando se toma un cargo. En ese sentido, creo que nuestra tarea está
en distintos niveles, en distintos espacios, en diferentes ámbitos. Cada uno nos movemos en ámbitos educativos, de salud, sociales, jurídicos, políticos, religiosos, comunitarios, en los espacios donde nos movemos, desde los espacios más íntimos y familiares hasta los espacios más macrosociales. Tenemos que poner en práctica poner en práctica los valores que defendemos, pero también exigir a esos gobernantes y a esos representantes políticos, sea de la tendencia que sea, el cumplimiento de las obligaciones que como representantes políticos tienen. Entonces, sin violencia, en forma pacífica, en votación, en organización, en sindicatos, en acciones que más que reproducir esa lógica del beneficio particular, de la corrupción, en detrimento del bienestar colectivo, tenemos entonces que tomar conciencia de eso. Yo creo que esa es una de los primeros llamados y en todo caso exigencias que tenemos que hacernos a nosotros. Si nosotros como ciudadanos venezolanos no definimos un norte ético claro, que es justicia, equidad, libertad, democracia y pluralidad, nos va a costar salir de eso. Y eso lo tenemos que aplicar en todos los espacios, desde la familia, en donde compartimos, en las escuelas, en los espacios donde nos movemos, pero también en las redes sociales, porque nosotros terminamos reproduciendo el esquema excluyente, la consideración del otro como enemigo, lo terminamos reproduciendo también en espacios sobre todo en la vía de la comunicación cotidiana, porque de alguna manera estamos reproduciendo ese modelo de polarización que se nos ha impuesto, pero que lo estamos reproduciendo. Entonces, en ese sentido, tenemos que tomar conciencia de qué manera cada mensaje que yo envío, cada discriminación del otro, cada insulto, cada forma de discriminación y son, bueno, de formas incluso muy violentas, muy utilizando descalificaciones, estereotipos y negando la pluralidad ideológica y política o las diferentes posiciones, que es lo que define la democracia, estamos reproduciendo eso cotidianamente. Entonces tenemos que tomar conciencia de eso, porque no es solamente que los actores políticos hagan o no hagan, es que de qué manera nosotros estamos contribuyendo a eso. Entonces ese es un llamado importante, porque nosotros empezamos a ver cómo la polarización empezó a irse formando con discursos públicos, políticos, etcétera, de voceros políticos, y la discriminación del otro y a marcarnos de un lado en otro. No quiere decir que no habían diferencias socioeconómicas y políticas, pero se fue utilizando e instrumentando esas diferencias desde el punto de vista como control y mecanismo de control social y político. Pero entonces lo fuimos viendo a lo largo de estos 20 años, más de 20 años, porque eso más o menos empezó a darse muy fuerte como a los años 2000, cómo nosotros todos se reprodujo toda la sociedad fue reproduciendo ese discurso. Por supuesto, eso es parte del uso intencionado e instrumental de la polarización como mecanismo de control, pero tenemos que tomar conciencia de eso. En ese sentido, la despolarización es una exigencia. Eso es una de las, bueno, tal vez porque es lo que más trabajo, porque he visto el daño que ha causado en familias, en espacios y eso, pero también porque esa situación, perdone, con esto termino, que esa polarización y eliminar al otro, desplazarlo del poder o mantener el poder, ha impedido que se lleguen a acuerdos, que se lleguen a decisiones y consensuadas en relación, o al menos unos mínimos consensos para resolver los problemas que confronta la población venezolana. Así es, mi querida Mireya, fíjate, destaco y rescato de tus palabras una gran alerta, una gran advertencia que vamos a desarrollar y a procurar como profundizar todavía más en el siguiente, después del siguiente corte. Porque yo
convengo contigo y estoy totalmente de acuerdo con que nosotros, cada uno de nosotros, los venezolanos y las venezolanas, tenemos que mirar lo que estamos haciendo en nuestros espacios tan privados y tan íntimos como más colectivos, como puede ser el trabajo con la gente. Pero ustedes no se muevan de allí. Ya regresamos con la doctora Mireya Lozada para seguir revisando esta agenda ciudadana, sobre todo en estos tiempos donde ella menciona tiempos también de elecciones, tiempos también de votaciones. ¿Qué hacer nosotros? Ya volvemos, ¿no? Ya volvemos con la doctora Mireya Lozada. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, estimada audiencia, aquí estamos con la doctora Mireya Lozada conversando sobre este tema tan importante como la agenda ciudadana para la reconstrucción, la reparación y la reconstrucción social en Venezuela. Mireya, te quiero leer 3 comentarios, de una oyente, ¿sí? Que nos dice: excelente presentación. Como psicóloga venezolana apuesto a fomentar equipos profesionales multidisciplinarios que tengan como objetivo la restauración integral del ser humano y ciudadano. Continúa diciendo, todas las áreas de vida del ser humano son importantes y necesario es reconducir hacia el equilibrio y desmontar la polarización.
Y hace una última comentario que me parece importante por esto de lo que dejamos en el segmento anterior, de esta advertencia, esta alerta que tú nos haces acerca de cómo tenemos que desarrollar este sentido de medir el riesgo, de darnos cuenta y de las exigencias que como ciudadanos y ciudadanas tenemos que hacer, tenemos que vigilar. Ana Pestana dice, importante difundir la etimología y distinción entre política y politiquería, desde la comprensión y referencia de los conceptos básicos. Se genera entonces bienestar y clasificación en pro valores. Clarificación, habla ella, sobre todo clarificar esos conceptos, porque ciertamente la gente tiende a confundir esto de el ejercicio de la política, ¿verdad?, con el ejercicio de la politiquería. Entonces te los quería leer porque me parece interesante estas observaciones de esta oyente que nos sigue de alguna manera colocando en esta reflexión, ¿no? Cómo hacemos los ciudadanos justamente no solo para distinguir estos conceptos, sino para también tener claro hacia dónde nos vamos a alinear. Tenemos, a mi juicio, y efectivamente comparto con la oyente, que es necesario de alguna manera separar, discriminar lo que es el ejercicio de la política en función del bien común y la representatividad de unos seres, unas personas y unos representantes elegidos por la población para llevar adelante una política pública que lo beneficie en todas las áreas y que aborde todos los derechos económicos, sociales, políticos, culturales de la ciudadanía. Buena parte del ejercicio de la política en estos últimos tiempos han estado centrados en el provecho individual particular de grupos y sectores, y también en una confrontación y que ha utilizado, como decía, la polarización para mantener el poder y para excluir a todo el resto de ciudadanos que no piensen ni defiendan una determinada postura política. En ese sentido, creo que de todas maneras ya la polarización está dando cuenta de la fatiga de esas posiciones polarizadas, que ha generado un prolongado conflicto sin triunfadores, entre comillas, porque si bien se mantiene un sector a favor y uno en contra, esa desinstitucionalización, incluso hay una institucionalidad paralela, no favorece la resolución de los problemas de la gente y los problemas cotidianos. También hay esa polarización está dando cuenta de su agotamiento porque está chocando con la realidad cotidiana, y esas posiciones rígidas, inflexibles de descalificación y deshumanizadoras van chocando con la vida cotidiana y con el sufrimiento de la gente, que es muy alto. El costo personal y colectivo y los elevados costos del conflicto se reflejan en ese agotamiento de la polarización. Nosotros hicimos un estudio en el año pasado, estudiamos el impacto de COVID y también cuáles eran los sentires, por eso llamábamos así en el Congreso Venezuela, sobre cuáles eran los sentires de sentidos y sentires, además, que el venezolano estaba confrontando, y en 87% de la población opinó que estaba harto de la polarización, que necesita que eso se resuelva para poder resolver los problemas del país y para poder vivir en dignidad, en justicia, para poder resolver su cotidianidad, poder darle una educación a sus hijos, un bienestar a nivel de salud, a nivel de vida cotidiana. Entonces ya la población, por supuesto, y eso tiene una consecuencia, ese agotamiento y ese rechazo esa marca, eso marca una ruptura muy clara con ese esquema de la polarización que ya venía dándose, pero que se expresa claramente, a lo mejor porque están cerca las elecciones o etcétera, ¿no? Pero también la población está diciéndole a los políticos que ya no creen eso, que ya no
la clase política y los sectores que tienen que responder porque están ejerciendo esos espacios de poder y de política, desarrollando políticas públicas, no dan cuenta de eso y no cumplen con esa responsabilidad, pues la población deja de creer en ellos, pero también eso tiene un riesgo. El riesgo es la despolitización, el desapego, no con la política nada más, es con la democracia. Entonces que no voto, porque ya ha sido estafada de alguna manera la población. Pero así como se han confiscado tantos derechos como el de la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, la vida digna, tampoco podemos dejar que el derecho a elegir y a votar y generar propuestas para desarrollar política que conduzca al bienestar colectivo, no podemos también permitir que esa confiscación se dé. ¿Y cómo se hace? Participando, defendiendo ese derecho. Así como uno ve esas manifestaciones de todos sectores políticos, sociales, gremiales, etcétera, en todo el país, defendiendo desde la necesidad del gas, la gasolina, la salud, la educación, el empleo, también entonces los derechos políticos, organizaciones sociales y comunitarias están exigiendo eso. Entonces tenemos que acompañar esas iniciativas, porque quedarnos en la casa puro y escribir solo en las redes el malestar está ahí, claro, no lo negamos, pero solo eso no nos va a conducir a un cambio. No, claro que no. Sabes, Mireya, me parece muy importante, además muy atinado todo lo que estás diciendo, porque además nos impone, por ejemplo, sin duda a los ciudadanos nos marca, nos muestra la responsabilidad que tenemos, que no es solamente esperar, ¿no? Es también cómo me vinculo, cómo actúo, cómo exijo. Y tú acabas de decir algo que yo también siento que es muy importante, y esto de la oportunidad de participar aún en esta crisis de fe, en este proceso eleccionario, es participar, porque eso es, de lo contrario, es abandonar un espacio democrático, ¿no? Y ahí yo diría, sobre todo porque también tu experiencia va orientada hacia esto, la psicología, fíjate, nosotros los psicólogos que sabemos bien que el aspecto clínico y el manejo de todos estos elementos y síntomas que tú mencionas, la ansiedad, la desesperanza, la tristeza, la ira, el hartazgo que tú tan finamente describes, ¿no? Eso nos toca quizás en el espacio privado, en el espacio de la cosa clínica, atenderlo. Pero en el espacio público, nosotros los psicólogos tenemos también mucho que hacer y mucho que decirle a la gente, ¿no? Acerca de este proceso. Y allí tú también, desde tu experiencia en esta área de formación, y siendo que en este momento hay muchas organizaciones y gente, por ejemplo, como esta oyente que nos sigue generando comentarios interesantes, lo vamos a citar. ¿Qué se te ocurre a ti que tendría que ser la línea, inminente, que tendríamos que estar alineados los psicólogos, aún aquellos que se definen en otras especialidades que no es justamente la psicología social? Pero la psicología social y política hoy por hoy cada vez es más necesaria y está más presente en la vida. Entonces, ¿qué sacas tú de conclusión después del Congreso? ¿Qué miras tú como una alternativa en ese sentido que los psicólogos debemos incorporar para prestar mayor servicio de utilidad a la gente que nos consulta? El Congreso dio cuenta la participación de distintos colegas de diferentes regiones del país que están trabajando a nivel de consulta privada, que están dando formación, que están trabajando en organizaciones sociales, etcétera. Da cuenta de una sensibilidad
sensibilidad que está allí, claro, de la cual nosotros, bueno, eso es característico de nuestra profesión, es una profesión de apoyo, ¿no? Y de orientación, de acompañamiento psicosocial, y lo psicosocial no se restringe solamente a a un aspecto político, social, ¿no? El acompañamiento es cómo hacemos para acompañar a la población desde nuestros ámbitos de trabajo y desde nuestra disciplina en ese tránsito. Porque yo creo que Venezuela, si aún no se ha dado una transición política que nos permita superar todas estas dificultades, se está dando un tránsito ciudadano. La población venezolana no solamente que ha mostrado su resistencia, sus maneras de afrontar esta situación tan precaria y tan límite, y el dramatismo y el dolor que significa vivir la pérdida de hijos, la represión, la violencia por razones de salud agudizada por la pandemia, sino que la población ha ido también haciéndose cargo de resolver, incluso de emprender iniciativas, no solamente iniciativas de emprendedores económicos que están haciendo cosas, los jóvenes sobre todo, sino que están tratando de ver cómo resuelven el día a día. Pero entonces, eso lo está haciendo la gente, pero ahí no todo el mundo responde, no todas las personas responden de la misma manera. También eso tiene que ver con los climas familiares, comunitarios, en los espacios donde nos movemos, qué dificultades tiene cada quien para lidiar con eso, ¿no? Y por supuesto que el impacto psicológico va a depender de diferentes factores, la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, bueno, se ha vivido directamente situaciones de violación de los derechos humanos, etcétera. Pero entonces, cuando tú preguntas, ¿qué hacemos como psicólogos? Haciendo a los grupos, familias o individuos que se acercan a los espacios. Por supuesto, no es posible en el caso de la consulta privada que mucha gente tenga acceso porque es costosa, y además esos mismos psicólogos están enfrentando dificultades económicas dados los niveles de hiperinflación, pero también las personas que buscan ayuda. Entonces, se han multiplicado iniciativas como las que desarrolla la Federación de Psicólogos de Venezuela, las que desarrollan ustedes en Acompañando en el Dolor, en el grupo CESA, y así hay múltiples iniciativas que están acompañando a la población. Ese acompañamiento es fundamental y yo creo que eso es el principal rol nuestro, acompañar, pero también trabajar en la concientización de los mecanismos que reproducen esas formas de exclusión, de opresión y de caudillismo que nos ha hecho tanto daño. Yo creo que en ese sentido también uno va trabajando, sobre todo los docentes e investigadores, que tenemos que generar líneas de trabajo en ese sentido, que se verán los resultados a mediano plazo, pero es necesario trabajar en la conciencia democrática, en los valores republicanos, en salir de esa forma de esperar un caudillo salvador o esa prebenda que nos den y esa viveza que tenemos que erradicar definitivamente de nuestra forma de comportamiento colectivo. Yo creo que hay algunos valores o algunos referentes fundamentales también para la ciudadanía, y nosotros tenemos que insistir en ello. Es la unión es una exigencia. El tema de nuestra identidad social es colectiva, compartir esos valores comunes que nos hacen, venezolanos, y que tenemos, y que cada uno de esos venezolanos que andan en el mundo, si bien están, además sufren la exclusión, incluso la xenofobia, etcétera, también están dejando en alto los que han logrado ubicarse en algunos espacios laborales o de innovación, están dejando en alto la formación que recibieron en Venezuela y nuestros propios valores. De hecho, hay mucho personal calificado fuera. Y la esperanza, la convivencia son parte de los aspectos que tenemos que subrayar permanentemente, ¿no? ¿Cuáles son las apuestas?
las apuestas. Creo que tenemos que lidiar con este pasado y con estos duelos para poder reconstruir o construir el futuro que ya vamos andando. Eso supone luchar por la dignidad y luchar contra la impunidad. Contra la impunidad. Son esos elementos que mencionas los que conforman esta agenda ciudadana. Esta agenda ciudadana que de alguna manera tenemos que, reconocer, exigir, acompañar, inclusive fomentar. Participar, esa palabra es clave. Y a esta palabra, mi querida Mireya, me parece importante, ya acercándonos un poco al final del programa, porque bueno, nos acercamos a un periodo, tú lo mencionaste, ¿no? A un proceso, más que periodo, un proceso eleccionario que, bueno, en general, este hartazgo también, el que tú mencionas, es como que toca de alguna forma estos procesos en el sentido de que la gente tiene poca fe. Y comprendemos por qué puede tener poca fe. Claro que lo comprendemos, ¿no? Y como tú bien dices, el punto aquí es cómo servimos espacios como este para aclarar algunas cosas. O sea, a mí se me ocurre que, fíjate, frente a este momento país y con esta agenda que tú acabas de dibujar con tanta precisión durante esta conversa, ¿no? Con estos elementos, ¿qué mensaje breve podemos dejarle a esta gente que todavía se pregunta, y voy a ir a participar, a votar en qué, para qué? O sea, mejor no voy, o sea, o qué es lo nuevo. ¿Qué le podemos decir a esta gente simplemente para que, retomando estos elementos de esta agenda que tú mencionas, no tenga claro que ese es su derecho? ¿Qué hacer con eso? Sí, es un derecho a la participación, es un derecho político, un derecho social. Yo creo que yo le haría una pregunta a las personas que, bueno, que están desesperanzadas, desencantadas, que no creen, que ya es una falta de confianza en la clase política, incluso en la institucionalidad democrática, porque ha sido también utilizada para el manejo del poder y mantener el poder. Entonces yo creo que la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos es: ¿voy a permitir que ese derecho me sea confiscado? No tengo las condiciones óptimas, no las tenemos, claro, es que justamente de eso se trata la lucha y la resistencia. No las tengo, pero tengo que reconocer en esa pregunta, tal vez la respuesta que me va también a generar una movilización es: ¿cuáles son mis capacidades? ¿Cómo voy a activar una acción que me permita rescatar ese derecho para apostar a una salida pacífica y democrática en el país? Porque si no, lo que seguimos es reproduciendo la lógica excluyente, violenta, de confrontación con el otro, y eso no va a conducir ni a la democracia ni a la pacificación, va a ser mucho más aguda la violencia y la vida se va quedando en esa lucha, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que vivir y andar en esta transición y en estos procesos de reconstrucción, reconociendo nuestras capacidades como ciudadanos, porque además lo hemos hecho en situaciones críticas. Bueno, en catástrofes colectivas hemos demostrado la fuerza que tiene, pero también esas mismas personas que tú describes atravesando ríos, las montañas, los Andes, bueno, se han quedado muchos en el camino incluso, pero no es quedándonos recogidos en nuestra casa y insultando a los demás o simplemente perdiendo nuestra voz que vamos a salir de allí. Somos nosotros los que tenemos que recuperar esa institucionalidad democrática, porque nosotros sabemos que es posible, porque lo vivimos. Por supuesto, era cuestionable muchas de las
la democracia tuvo que ser, bueno, habían problemas y no se abordaron, justamente los actores políticos creo que no se hicieron eco de ese malestar social. Aunque hubo signos como el Caracazo, etcétera, no se hicieron eco de eso. Entonces, en ese sentido, nosotros conocemos lo que es la democracia y tenemos que seguir defendiéndola y perfeccionándola y profundizándola. Entonces, bueno, el llamado es a que no dejemos que nos confisquen nuestros derechos y que participemos como ciudadanos que somos, con esa fuerza que nos va a dar creer que es posible. Los jóvenes lo están haciendo, también salió eso en la encuesta. Los jóvenes hablaban de una Venezuela próspera. Ellos, ¿cómo se imaginaban Venezuela? Preguntábamos nosotros y decían una Venezuela libre, democrática, próspera y productiva, en donde se produzcan cambios políticos y cambios sociales, pero para que se produzcan es necesario que nos unamos, que modifiquemos esos valores de viveza, de corrupción, y educar entonces en valores, de dignidad, de honestidad, solidaridad, de trabajo, y no en las armas ni en la violencia. Bueno, esa es la apuesta y creo que es posible. Claro que esa Venezuela del futuro la podemos lograr. Qué importante eso último, sin duda, qué importante eso último que menciona, porque al final se basa, como tú bien lo has dicho tan claramente, sobre una actitud y sobre un trabajo colaborativo, donde podemos de alguna manera participar. Mireya, yo quiero de verdad agradecerte profundamente este espacio ilustrativo, pedagógico, sentido, que creo que nos comunica a todos, sobre todo esto último que tú dices, la posibilidad, la confianza, la fe del que tenemos un ejercicio en nuestras manos poderoso para seguir apoyando y mejorando, como dices tú, la democracia y además nuestro país y lo que significa recuperar nuestro país. Así que quiero agradecerte en nombre de la audiencia esta oportunidad que nos brindaste. Gracias a ustedes de verdad por la invitación, y de verdad creo que si algo nos anima a seguir en este acompañamiento y en este tránsito y en esta reconstrucción democrática, es la seguridad de que si hay algo que no se puede confiscar es tu libertad interior y la posibilidad de acción colectiva para producir esos cambios. Eso tenemos que, reivindicarlo. Ahí está. De hecho, no ha sido posible en todo este tiempo. Gracias, hemos sufrido mucho, pero ahí está. La población venezolana resiste y crece, porque esto nos está generando también un crecimiento y un aprendizaje colectivo. Aprovechémoslo. Bueno, gracias. Sin duda, Mireya, muchísimas gracias. Vamos a agradecerle, por supuesto, a Mireya Lozada esta oportunidad valiosísima, a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Sarcaya en la gerencia de producción, a Carlita Sons en la producción de este espacio, a Gregorio González en los controles, a la audiencia que estuvo tan participativa, tanto en Twitter como en el chat del canal de YouTube, y por supuesto, invitarlos a que nos acompañen el próximo jueves, donde estaremos también compartiendo nuevas cosas, nuevas posibilidades para lograr esto que Mireya Lozada nos deja hoy, también servido en este programa. Y no me queda más que darles las gracias y desearles buen provecho. Buen provecho. Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la